Hola a todos, soy Kinuizard y aquí vengo con un nuevo video. Espero que les guste. Los Yautja son una raza alienígena que ha existido desde antes de los comienzos de la civilización humana. De hecho, su raza colaboró con la fundación de varias civilizaciones de la Tierra a través de sus visitas al planeta en el pasado, algunas famosas como los egipcios y mayas, y otras que fueron borradas de la faz de la Tierra por una u otra razón. La cacería era el pilar de la civilización de esta raza. Era una prueba que determinaba la jerarquía de un individuo al ponerse en evidencia su fuerza, astucia y honor. Mientras más peligrosa fuera la presa, mayor era la gloria. Los humanos eran presas interesantes. No eran precisamente fuertes y ágiles, pero por su destructiva naturaleza habían perfeccionado su habilidad para matar de una forma que era digna de reconocimiento. Fue así que varios de ellos fueron pruebas para cazadores jóvenes que buscaban su lugar en su civilización, la gloria o el cementerio. Un grupo de cazadores optaron que en lugar de ir a la Tierra, tomaran a los más peligrosos de los humanos y los enviaran a su propio campo de entrenamiento, un lugar donde serían cazados por cuanto cazador fuera necesario y donde se les obligaría a adaptarse para sobrevivir, siendo así más letales que en su zona de confort. Jason Voorhees. Él había nacido con hidrocefalia, una enfermedad que limitó sus capacidades motrices y su inteligencia, además de ser centro de las burlas de sus pares en el campamento del lago Cristal donde su madre trabajaba. Un día el acoso llegó tan lejos que los campistas lo arrojaron al lago, y este al no saber nadar se ahogó, notando cómo los niños se burlaban de su situación, claramente desconociendo del resultado de estos mismos. La madre de Jason, Pamela Voorhees, enloqueció por lo sucedido, y en venganza se dedicó a matar a quien se acercara al campamento que había quedado abandonado. Sin embargo, era ya una mujer mayor, sus limitaciones físicas la condenaron a la muerte contra una casi víctima que la decapitó. Pero Jason no había muerto, y además de eso fue testigo de la muerte de su madre, lo que desencadenó una maldición para sí mismo en el cual se transformó en lo que su madre fue en vida, un asesino que aniquilaría a quien pusiera un pie en su campamento. La única diferencia es que él se había vuelto una máquina de la muerte casi imparable, fuerte, resistente y letal, dando la idea de ser algún ente sobrenatural porque regresó de la muerte más de una vez solo por su deseo de venganza y se cobró múltiples vidas por esta misma. Michael Myers. Tras una infancia rodeada de abuso y violencia, Michael explotó la noche de Halloween, donde mató a su hermana mayor y su novio. Después de eso quedó internado en un centro mental donde su psiquiatra de toda la vida no le encontró respuesta a su carácter que escapaba de todo conocimiento de la psicología humana, definiéndolo como maldad pura. 15 años después escapa de la institución mental en que residía y volvió a su pueblo con la idea exclusiva de matar a su hermana menor, la cual era la única familia que le quedaba. Liquidó a decenas de inocentes, policías y cualquiera lo suficientemente valiente o estúpido para meterse en su camino de acabar con su última familiar, mas sin embargo no lo logró y lo único que pudo hacer es volver a quedar encerrado y en estado de coma durante años. Jedediah Sawyer fue un niño que nació con un cuerpo muy grande, pero además de ser deforme de cara nació con retraso mental, lo que lo hizo muy manipulable para su familia, que eran un grupo de desquiciados caníbales y violentistas. Para evitar que se burlen de su rostro, Jeb usaba diferentes máscaras hechas con la piel de sus víctimas, que él mismo fabricaba y se cosía directamente a la cara. Sin embargo, un día una de sus potenciales víctimas se aprovechó de su retraso y sincero corazón, lo manipuló para que ella pudiera escapar y denunciar a esa familia con la policía, los cuales en compañía de algunos ciudadanos masacraron a todo este grupo de lunáticos en represalia por toda la gente a la que mataron. Jeb fue el único que sobrevivió, y fue cuidado por su abuela materna durante años, siendo esta una mujer adorable y bondadosa que poco a poco curaba esa maldad homicida que le fue impuesta, al menos hasta que falleció por la edad y Leatherface llamara la atención de los cazadores tras confirmar su supervivencia y sus capacidades. Kieran Wilcox fue alguna vez un niño joven y sano, pero sus problemas llegaron con su adicción a los analgésicos, lo que lo dejó en rehabilitación. Durante ese proceso se hizo paranoico y rebelde, lo que empeoró cuando provocó un accidente automovilístico donde tanto su madre y padrastro murieron. Desde ahí Kieran tuvo un único objetivo, hacer su voluntad y salirse con la suya sin importar qué método tenga que usar. Así fue como conoció a Piper Shaw, la cual lo convenció finalmente de aceptar por completo sus impulsos destructivos y juntos ir al pueblo de Lakewood para una venganza personal de Piper, donde finalmente sería responsable conscientemente de decenas de muertes por su mano propia.
Pero no contaba con que matar y permanecer anónimo fuera tan difícil, más aún permanecer cuerdo, eso mismo le costó la vida a su novia y a su libertad. Pero a nada de ser transportado del juzgado a la cárcel, fue visitado por algo que él no esperaba. Pese a haber nacido con retraso mental y que su nombre y pasado hayan quedado en el olvido, Babyface fue un asesino serial al servicio de un cineasta enfermo de la cabeza, que lo único que buscaba era una buena producción. Lo verdaderamente llamativo de esto fue que los crímenes que ellos provocaban eran material de películas para los gustos morbosos de aquellos que eran fans de las películas gore sin saber que veían asesinatos reales. Durante décadas fue denigrado como basura y al igual que Leatherface fue manipulado a través del abuso y el miedo por parte del cineasta, además de controlado emocionalmente por la hija de este que lo manipuló a través de un falso afecto. Pese a que las películas que ellos mostraban en su momento vendió mucho, en su actualidad no quedan más que copias baratas y pósters, debido a que fue bloqueada en todo el mundo por su morbo excesivo y la sospecha de que eran asesinatos reales lo que mostraba. Pero en la espera de que el internet les dé nuevos clientes, este grupo comenzaron a filmar películas y venderlas en plataformas digitales donde ganaban un buen dinero por ellas, además de expandir su arte a diferentes lugares. Pero en la espera de más víctimas para seguir grabando, la oportunidad de que su asesino sea ahora la presa se presentó, aunque no habría nada que grabar. Victor Crowley fue un niño que nació deforme producto de una maldición vudú por parte de la esposa de su padre en venganza por haberla engañado. Su madre, que era una sirvienta amante de su padre, murió en el parto, y le tocó a Thomas Crowley cuidarlo en la soledad de una cabaña del pantano donde constantemente era acosado por los niños del poblado cercano que se burlaban de su deformidad. En la noche de brujas, esos mismos niños provocaron un incendio en la cabaña donde Víctor quedó atrapado. Thomas intentó liberarlo al cortar la puerta con un hacha, pero sin querer terminó hiriendo de muerte a su pequeño. De ahí en más el pantano terminó maldito, y con la muerte del señor Crowley, el niño inocente volvió de entre los muertos como un espíritu vengativo que al igual que Jason protegía su hogar contra cualquier invasor, cobrándose la vida de cualquier incauto e infeliz que se atreva a mostrarse por ahí. Pero lo interesante sería ver cómo se las arreglaría fuera de su hogar, y mejor dicho fuera de su mundo. Hannibal Lecter fue durante una ínfima parte de su infancia un niño normal, hijo de una familia acomodada que vivía en Lituania con todos los lujos posibles. Pero entonces la Segunda Guerra Mundial ocurrió, y un grupo de soldados nazis mataron a sus padres y a la servidumbre para instalarse en la casa como un refugio. Pasaron los días donde Aníbal y su hermana Mischa quedaron como simples muebles viejos que estorbaban a los alemanes, que lentamente se quedaron sin comida y optaron por devorar a la niña delante de su hermano. Los soldados soviéticos pronto encontraron a los nazis, donde mataron a varios, pero algunos escaparon, logrando hacer que el niño quedara físicamente a salvo, pero su mente lentamente comenzó a envenenar su vida. Años más tarde, siendo más grande y con ayuda de los recursos de su tía, Hannibal comenzó a cazar a estos soldados que escaparon y los mató uno por uno, comenzando no solo a amar el derramamiento de sangre, sino también instaurando un nuevo régimen alimenticio al agregar a su dieta carne humana. Se recibió de psicología y psiquiatría y eventualmente se ganó una privilegiada posición en la sociedad, mientras que bajo las narices de todos seguía alimentando su cuerpo con la carne de cualquier infeliz que lo molestara, obviamente sazonándola con las mejores especias. Eventualmente su cabeza tuvo precio, pero incluso en la cárcel y en la celda más segura él logró escapar y evadir a las autoridades, pero solo humanas. El ruido de un motor comenzó a sentirse. Hannibal y Kieran estaban confundidos, ¿cómo habían terminado en esa situación? Michael mantenía la misma confusión, pero a diferencia de los otros mantenía indiferencia. El resto simplemente les importaba poco, incluso el hecho de que fueran arrojados desde un vehículo aéreo desconocido que los dejó en caída libre a unos 18.000 metros de altura. ¡Maldición!, gritó Wilcox mientras el aire se le salía del cuerpo y sentía como su corazón se iba de su pecho. Se dejó llevar por el miedo y no sabía qué hacer. Lecter mantuvo calma. Miró para sus costados y notó el hecho de que aquella silla en la que se encontraba sentado tenía unas extrañas inscripciones que escapaban de todo lenguaje que él conocía, pero vio como una serie de signos cambiaban como si se tratara de un reloj. Eso lo mantuvo en calma, pues sabía que quien lo arrojó del vehículo aéreo no quería que muriera. Al menos en la caída. La teoría del caníbal resultó ser cierta y de su asiento y el de todos los demás salieron una especie de paracaídas que detuvo su caída y les permitió mantener la calma de aquellos seres más humanos que el resto en lo que fue su aterrizaje.
Jason ni bien bajó destruyó su asiento y notó como su machete estaba a su lado, se equipó sin pensarlo ni un segundo y miró el entorno. No era Crystal Lake, él conocía el bosque cercano al campamento como la palma de su mano y la flora del lugar no encajaba con la de su hogar. Alguien lo había sacado de su casa como sucedió en otras ocasiones, mas sin embargo no era la ciudad de Nueva York, sino algo más. Víctor caminó por los alrededores con su hacha en mano. Como siempre su comportamiento colérico superó su razonamiento y solo quería toparse con algo para matar al percatarse de no estar en el pantano donde compartió con su padre durante su tiempo en el mundo de los vivos. Leatherface no entendía qué ocurría, tenía miedo combinado con rabia. No estaba en su casa, era probable a que alguien más lo viera, a que alguien se burlara de él. Solo se equipó con su motosierra y su martillo para la carne y comenzó a caminar entre la arboleda. Michael y Babyface compartieron pensamientos, debían de acabar con el otro. Ambos se miraron cara a cara en lo que el asesino con máscara de bebé se equipó con su machete y se preparó para atacar. A diferencia de sus víctimas, se dio cuenta de que Myers no era un adolescente calenturiento y drogado como él acostumbraba. Tenía delante suyo a un mastodonte de su mismo tamaño y carente de miedo alguno a su presencia, de hecho fue el hombre del saco quien comenzó a caminar hacia él con su típico cuchillo en mano y con claras intenciones. El asesino de las colinas deja salir un rugido como si fuera un animal salvaje, pero no intimida ni retrasa el paso de aquel hombre de máscara blanca inexpresiva que lentamente camina hacia él con el deseo de acabar con su vida. Justo cuando Babyface pensaba en arrojarse sobre Myers, un ruido llama la atención de ambos. A la distancia fue Crowley quien notó como algo se movía, quizá un animal salvaje que sería presa de su ira. De los arbustos salió una criatura de apariencia reptil con varias espinas sobre su espalda y dientes afilados, decorando su mandíbula abierta de par en par. La criatura se arroja sobre Víctor, pero en un choque de fuerzas fue el asesino del pantano quien logró someter a la criatura, usando uno de sus brazos para agarrar el cuello de la misma y con el otro le dio un corte duro usando su hacha. A pesar del filo del metal y la monstruosa fuerza que este espectro poseía, necesitó de 3 o más cortes para causar la decapitación de dicha criatura, demostrando que no era nada parecida a la biología de ningún animal que él conociera. Sin embargo, no era el único en ser atacado. Leatherface usó su sierra lo mejor que pudo, pero la cuchilla le costaba muchísimo pasar por esa piel gruesa y dura que poseía semejante animal, recibiendo varias mordidas en el proceso a tal punto que uno de sus brazos estaba completamente inutilizado. Pero si algo le enseñó trabajar décadas en un matadero, es que por más dura que sea la piel y el músculo, había una zona accesible para que un animal pudiera sobrevivir. Con eso en mente usó su sierra y la metió dentro de la boca del animal monstruoso, al cual comenzó a desgarrar entre los gritos agónicos de ambos, uno por parte de Jack que sufría potentes mordidas en su otro brazo y otro por el animal que le desgarró la cabeza por dentro. Al finalizar, Sawyer perdía mucha sangre de ambas extremidades, pero su agresor estaba muerto. Mierda, mierda, mierda. Kieran corría. Su cuchillo claramente no sería rival contra semejante bestia y necesitaba un plan, pues su cuerpo estaba aturdido por el aterrizaje y la monstruosa figura que buscaba su carne, e ignoraba todos los obstáculos que el asesino adolescente usaba a su favor para mantener la distancia. Para su mala suerte otra de esas cosas salta sobre él, sin embargo estaba muerta. La bestia se detiene y ve como Jason Voorhees retiraba su machete de la cabeza decapitada de uno de su calaña. La pelea que ambos habrían tenido debió ser bestial, pues varios árboles se veían caídos a la distancia y el cuerpo del asesino del lago tenía varios signos de mordidas, incluso un diente incrustado en el hombro. Al notar cómo ambos se miraban, Wilcox aprovecha y sale a correr. El sabueso se arroja sobre Voorhees, pero en un choque de fuerzas el asesino enmascarado lo pone sobre su hombro y lo agarra con su brazo izquierdo, para que con el derecho usara el machete para atravesar la nuca de dicha criatura, aunque tuviera que poner mucha fuerza en el proceso. Se ganó una nueva colección de mordidas y rasguños en el proceso, mismos que matarían a una persona común, pero sobreviviría como siempre lo hizo. Babyface y Michael combatieron. La diferencia es que el asesino con máscara de bebé recibió demasiado daño, lo suficiente como para que un charco de sangre comenzara a formarse debajo de él, mientras que Myers sí se las pudo arreglar contra la bestia, obteniendo algo de daño y algún que otro raspón que destruyó sus ropas, mas al final una rama de un tronco muy resistente terminó por atravesar la cabeza de dicha criatura en lo que fue un colosal choque de fuerzas. Lecter permaneció inmóvil.
Los sabuesos tuvieron la orden de no ir tras el más anciano para darle un poco de ventaja en lo que su mente privilegiada se adaptaba al entorno. Si bien el psicólogo mantuvo sus emociones controladas, se sorprendió con creces de observar sobre la copa del árbol donde estaba sentado dos astros enormes en el horizonte. Dos lunas quizá, dos satélites demasiado cerca de la atmósfera como para no ser notado por nadie. Quizá era un pensamiento extraño, pero no dejó que sus experiencias discriminaran sus observaciones. Estaba en otro planeta, llevado allí por una raza extraterrestre avanzada e inteligente que quería algo de él. Lo principal ahora era esconderse y buscar provisiones, mismas que encontró cuando Babyface se desangraba por sus heridas y agonizaba mientras que Myers se alejaba confundido por lo que sucedió. Como si fuera un buitre, Hannibal esperó a la muerte de aquel robusto hombre a la vez que localizó un refugio no muy lejos de allí. Cuando ningún peligro acechaba, bajó de su árbol y arrastró el cadáver del fallecido gordo hacia la cueva. Su grasa segura le permitiría preparar una de sus más exquisitas recetas caníbales. Todos menos uno habían sobrevivido a los sabuesos, eso le indicaba a los cazadores, que eran presas duras y dignas de ser cazadas. Con el atardecer cada uno comenzó con sus actividades. Hannibal cocinó y sazonó a Babyface con algunos ingredientes allí. Tal parecía que el veneno era igual de fácil de detectar que en cualquier planta terrícola, y él siendo un apasionado estudioso de la botánica supo evitar estas y usar una técnica hindú para evitar la putrefacción de la carne sin el uso de sal. Usó la grasa de aquella enorme barriga del asesino de la colina para calentar el fuego de su fogata, que usó además de para calentarse, para devorar una pieza de brazo humano. Kieran recorría el bosque. El frío pronto se hizo presente y lo único que encontró para poder arroparse fue cavar en la tierra y dejar un espacio para poder respirar. Prefería estar en la cárcel, al menos tendría asegurada comida y una cama en lugar de ser dejado en ese bosque con bestias deseosas por comerse o al acecho. Pero para los otros que llegaron la pelea continuaba. Jeb usó algunas hojas silvestres para detener la hemorragia. Había perdido mucha sangre y necesitaba reposo. Pero un ruido en el bosque lo alertó, notando así a Wilcox tratando de dormir, pero para Sawyer solo vio comida. Prendió su motosierra sin preocuparse por el combustible de la misma, solo quería terminar rápido con la vida de su cena. Al hacerlo, una figura traslúcida se posicionó delante suyo. Era un cazador yautja que dejó salir sus garras, mientras que Kieran solo se logró esconder. Notando el peligro, Jeb se abalanzó sobre su enemigo con su arma sobre su cabeza y siendo agitada como un lunático. Pero al lanzar su ataque, el alienígena evade su embestida evitando el arma y usando su garra para cortar parte del abdomen del tejano. Este no se intimida por el dolor, solo no piensa en ello y usa rápido su sierra, que es bloqueada por las garras del cazador. Chispas salían mientras el metal chocaba contra el material extraterrestre que no encajaba en la tabla periódica terrestre. Allí fue donde la superioridad material del Predator tomó impulso, pues las cuchillas de la motosierra comenzaron a romperse, lo que le permitió al cazador usar más fuerza y enterrar su cuchilla en el único brazo funcional del costurero. Un chillido salió de la boca de Sawyer, y seguido a eso su propia motosierra, que cayó de su mano, le cortó la pierna y lo hizo caerse. Desangrándose delante suyo, el Predator solo lo da vuelta y reclama su premio al enterrar su mano en la espalda del tejano y arrancándole la columna con cráneo adherido. Kieran sale de la tierra con su cuchillo en mano y lo entierra en el cuello de su rival, logrando sacar sangre verde de él. Sin embargo, el filo del arma blanca era casi como una aguja para el cazador, el cual lo tomó del brazo y lo arrojó contra un árbol desarmándolo. Viejo tranquilo, pidió Ghostface retrocediendo aún tirado en el piso y con mucho dolor en su cuerpo. Él retrocedía con la esperanza de encontrar su arma, pero esta desapareció entre el césped. Al no tener un arma a mano, el cazador se desarma como exigía el código de honor y le da la capacidad a Kieran de enfrentarlo en un mano a mano. Correr era lo único que se le vino a la mente al asesino adolescente, pero solo terminaría con él siendo cazado una y otra vez, por lo que decidió terminar con eso de una vez y a través de un plan arriesgado enfrentó al alienígena. Decir que eso fue una pelea sería darle mucho crédito a Kieran, dos adolescentes lograron derrotarlo y en un mano a mano contra dicho alienígena solo llegó a aguantar por la propia subestimación del alienígena. Pero como bien dijo un sabio, subestimar a un enemigo es la peor de las desventajas. Dicho acto propio de un cazador joven y orgulloso le costó la vida al arrojar a Wilcox cerca de sus cuchillas, lo que le permitió a este usarla y dañar de gravedad al alienígena al cual desgarró desde dentro. Después de eso no pudo más y perdió la conciencia. Sin embargo, esa noche estaba lejos de terminar.
Víctor deambulaba hasta que se topó con el cuerpo sin vida de una de esas criaturas. Al hacerlo nota como un punto rojo se apunta hacia su pecho y una luz azul le impacta en el pecho. Dos cazadores aparecen, dos jóvenes que habían encontrado a una presa interesante. Aquel que disparó se acercó caminando listo para reclamar su premio, notando como el pecho de ese humano deforme estaba abierto por el impacto del disparo plasma. Pero antes de reclamar nada, Crowley se levanta, y en un arrebato sorpresa usó su hacha contra el blindaje del Predator. Sin embargo, la composición de este detuvo la mayor parte de la fuerza del arma, dándole la posibilidad de usar sus garras para apuñalar en el cuello a aquella presa tan resistente, desgarrando la tráquea de Crowley, que aún así no moría para la incertidumbre del alien, que notó como su brazo fue agarrado por el monstruo del pantano, que de un corte limpio le arrancó todo el antebrazo. El rugido de la criatura no se hizo esperar, mientras que retrocedió con una masiva pérdida de sangre, siendo que al mismo tiempo que Víctor se arrancó aquella garra de la garganta y con fuerza la arrojó contra el cazador desmembrado, que al ser impactado por un arma del mismo material que su armadura, pudo traspasarlo de lado a lado, causando que cayera muerto al suelo. El otro cazador se emocionó por lo que vio, pues en lugar de tener miedo sentía admiración y respeto por una presa lo suficientemente dura como para matar a su camarada. La gran diferencia que tendría con su camarada es que no se confiaría. La criatura rápidamente usó su lanza retráctil y la arrojó empalando al asesino contra un árbol, el cual en reflejo tiró su hacha, que fue bloqueada sin ningún problema por el cazador, que de hecho atrapa el hacha y se la arroja en la cabeza a Víctor, logrando aturdirlo, y luego sin compasión usó su garra y decapitó al asesino, que de paso el filo del arma cortó el árbol donde la abominación del pantano estaba empalado. La cabeza de Crowley sería un gran trofeo, pero la cosa no terminaría ahí. Jason no necesitaba dormir, eso le permitió estar alerta de la aparición del depredador que estaba delante suyo. Solo era un uno contra uno entre machete contra lanza. El depredador es el primero en lanzarse al ataque, y pese a que Borges era una fuerza a tener en cuenta, su poder se vio siendo retrocedido por la habilidad y destreza superior de su rival, que logró hacerle varias heridas a tener en cuenta. El asesino del lago sucumbió frente a la habilidad del depredador, solo pudiendo darle algunas estocadas antes de ser arrojado a un barranco y darse por muerto. El día había llegado de nuevo. Michael se encontraba comiendo parte de aquel sabueso alienígena que mató el otro día. Sabía horrible, pero era mejor a morir de hambre. Al ir caminando pisó una trampa, y una red lo elevó en el aire, además de activar un sistema de alarma que llamó la atención no solo del depredador que la había colocado, que iría por una nueva presa, sino de Wilcox, que se despertó atado de pies a cabeza viendo a Hannibal delante suyo meditando. «Suéltame, viejo desgraciado», gritó Ghostface luchando contra sus ataduras, mas no podía zafarse del agarre. «No lo intentes, hijo, esa red pertenecía al monstruo que mataste. Intenté probar con mi cuchillo si podía ser cortado y mi arma se terminó rompiendo». «Interesante criatura», mencionó el caníbal viendo al Yautja muerto, equipando con su tecnología al cadáver de Jack para probar su eficiencia. A todo eso Kieran se horroriza al notar el cuerpo de Babyface completamente destrozado y notándolo cerca de una cocina improvisada. Ahora sabía por qué lo tenían atado. «¿Quieres desayunar?» Sé que la carne humana no es precisamente un bocadillo apetitoso al ser mencionado, pero no es tan diferente al tocino o salchichas que los americanos acostumbran en sus desayunos. «Prometo que le quité toda la grasa que pude», declaró Lecter. Kieran creyó que él era la máxima encarnación de la maldad humana, pero solo ahora sabía lo muy lejos que estaba de eso. Ahora era como Hansel y Gretel, le darían de comer para engordarlo y ser el próximo platillo de aquel enfermo. No le quedaba de otra, estaba perdido y al menos no quería darle a ese viejo la satisfacción de darse un banquete con él, por eso prefirió morir de hambre. A todo eso Lecter probó cada arma y artefacto alienígena, aprendiendo bien cómo se usaban para defenderse bien. «En unos días después de prepararme con uno de estos iré a explorar este lugar. De ti depende si vives o mueres», declaró Hannibal de manera calmada mientras que ahora su atención iba al cadáver de Sawyer, quizá una probadita más tarde no le iría mal. Mientras tanto el Predator liberó a Myers y lo retó a una pelea honorable. En este caso el alien se quitó su coraza para darle la oportunidad al arma blanca terrícola de que le hiciera daño y que así la pelea sea justa. Si bien Michael era algo lento en sus movimientos, lo suficiente para que el cazador de hecho lo hiriera considerables cantidades de veces y manchando de sangre todo su cuerpo, el hombre del saco logró darle varios cortes y alguna que otra puñalada, pero que para la biología extraterrestre de esta raza era el equivalente a una picadura de mosquito.
Superado enormemente por la fuerza alienígena, Michael comienza a retroceder hasta caer de espaldas a una roca. Se notaba en su respiración lo mucho que le costaba mantenerse listo para la pelea. Considerando que estaba acabado, el Predator se prepara para matar a su presa, pero no esperó que una figura sin cabeza se acercara por su espalda y con un hacha le atravesara el hombro. Era Víctor, que incluso decapitado seguía vivo y que la cabeza que tenía el Predator como trofeo le permitió al cuerpo direccionarse y atacar hasta la muerte a dicho alienígena. Crowley siguió y siguió hasta que su hacha terminó separando a dicho ente y lo arrojó a un costado. Después de eso agarró su cabeza y la colocó de regreso en su cuerpo. Luego posicionó sus ojos en Michael. Pese a todo lo que vio y las heridas acumuladas en su cuerpo, Myers no retrocedió y se armó con su cuchillo para abalanzarse sobre su rival, pero este lo atropella y de varios puñetazos le destroza el cráneo que usó para astillar su cerebro. Al final Víctor estaba demostrando ser una presa más peligrosa de lo esperado. El tiempo pasó y el atardecer había llegado. El agua del río donde terminó Jason tras caer del barranco finalmente lo dejó en tierra, y recuperado de sus heridas comienza a caminar hacia una especie de campamento donde se topó con un Yautja mucho más grande pero encerrado presa de sus enemigos. Otro cazador aparece, pero este en realidad era un guardián o un carcelero del prisionero. Este le ruge a Borges, quien se prepara con su machete iniciando la pelea. El choque era esta vez más abierto, pues la experiencia del Predator era pequeña en comparación a sus camaradas y no esperaba tener que combatir, pero pese a todas las puñaladas que daba su rival no cedía, logrando gracias a un choque de fuerzas, reducir la defensa del extraterrestre y atravesar su machete en el abdomen expuesto del cazador, comenzando así a desgarrarlo por dentro mientras que la criatura hacía lo imposible para aguantar y liberarse, muriendo en el intento. En toda esa ida y venidas de cuchillas las cuerdas del Yautja prisionero se cortaron y él era libre una vez más. Así es que el prisionero mira seriamente a Borges, pero por más ganas que tenía el traidor de derramar la sangre de una presa digna, tenía otras cosas que hacer como perseguir a sus captores y hacerlos pagar. Con el lugar despejado y sin ninguna clase de presencia enemiga, Jason miró a sus alrededores y simplemente no pudo evitar que la nostalgia lo dominara, ya que el lugar le recordó a Crystal Lake en sus mejores tiempos. Fue por eso que se asentó allí donde esperaba no ser molestado nunca más. La cacería continuaría por ese día. Ya era un único cazador el que quedaba en la zona, por eso se preparó por si tenía que pelear por cualquier razón y contra cualquier enemigo tal y como su experiencia le indicaba. En su búsqueda se topó con la cueva de Hannibal, en la cual encontró los cadáveres desmenuzados de Babyface y Letterface, por no decir que se topó con Kieran completamente traumatizado y comiendo carne humana al no poder tolerar el hambre al que fue sometido. Pero en ello el Berserker aparece y carga contra su oponente. Ambos pelean, las fuerzas y tácticas eran parejas, pero la carencia de honor del belicista le dio la ventaja sobre su respetable camarada, en lo que en su pelea terminó una garra de metal enterrada en el cazador honorable y posteriormente su cabeza fue arrancada de cuajo de su cuerpo. El último cazador había sido eliminado, y con eso el Berserker buscó su nave para irse de allí. Aunque sería más fácil decirlo que hacerlo, pues había aparecido otro cazador delante suyo que desapareció de su vista, y con él había llegado Víctor. Crowley no lo pensó dos veces y al perder su objetivo cargó contra uno nuevo, el cazador deshonroso. Claro es que el Berserker no renegó de la batalla, pues había perdido a una presa digna una vez y no perdería a una lo suficientemente capaz como para hacer huir a uno de sus congéneres. La batalla había empezado y ambos chocaron fuerzas, el hacha del maldito fue cortada por la garra de su enemigo, que de un cabezazo lo hace retroceder, y con sus armas retráctiles le arranca las entrañas, daño suficientemente elevado como para poner a Víctor de rodillas antes de empalarlo contra un árbol. Pero eso no fue suficiente, pues la abominación del pantano, si bien se retorcía del dolor, su rabia lo hizo oponerse a este y de un golpe destruyó la mandíbula del Berserker para luego patearlo unos metros hacia atrás. Este se recompone y apunta su cañón de plasma, aunque él mismo es detenido por las manos del monstruo. Las manos de Crowley explotan mientras que el cañón retráctil del cazador es destruido. Consciente de la fuerza de su adversario y aprovechando su reciente carencia de manos, el Berserker arroja su shuriken que le corta la cabeza al maldito. Seguido a eso se prepara para actuar en búsqueda del próximo cazador, no sin que antes un punto rojo se marcara en su cabeza y esta explotara por un disparo de plasma. Aquel cazador no era más que Lecter con la indumentaria Predator puesta sobre él y que aprendió rápido a manipular.
Después de eso simplemente fue hacia donde vio aparecer la nave del Berserker junto con algo de su carne para probar en el viaje. Solo le tomó un par de horas establecer un diccionario del idioma Yautja a los jeroglíficos egipcios de los cuales él conocía medianamente bien, y de ahí pasarlo al inglés para saber cómo manipular la nave. Es así como contra todo pronóstico, el anciano escapa del planeta yendo rumbo a la Tierra. En una cacería la fuerza importa, pero el que más chances de ganar es el más listo. Por eso mientras que los extraterrestres buscaban a aquellos enormes y violentos humanos, el psiquiatra caníbal se mantuvo al margen y sobrevivió sin problema alguno más que algunas dificultades a la hora de condimentar su comida. Pero ese planeta no quedaría libre de sangre. Jason Borges seguía allí, y Victor Crowley no tardó mucho en regenerarse de sus heridas y comenzar su búsqueda por lo alto y ancho de esas praderas para buscar algo que matar, siendo que no tardó mucho en encontrar a Kieran al borde de la locura, al cual sin ninguna compasión aniquiló y libró de esa tortuosa locura cuando lo hizo atragantarse con su propia pierna al arrancársela y metérsela por la boca. Sin embargo, ese planeta no tardaría más de una temporada de unos pocos meses en aparecer nuevas personas para ser casados a la vez que más Yautja sintieron las ganas de intentar cazar a aquellos que sobrevivieron a la temporada de cacería anterior. Sería sin dudas, un baño de sangre para recordar. Y bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado y sin más que decir me despido, adiós.